A ver, dame unos minutitos. Voy a pasarle el link de Zoom a un chico que se llama David. Ok. Listo. Ya empiezo a compartir pantalla y bueno, inicio desde cero otra vez. Y tú me dices cuando ya se está transmitiendo, ¿verdad? Sí, sí, está transmitiendo. Perfecto, déjame. Bueno, buenas tardes. Tuvimos un inconveniente con la transmisión anterior, pero o no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Ahorita retomaríamos un poquito los temas que estábamos viendo para pues iniciar de nuevo desde cero. Como comentaba, mi nombre es Diana Sendejo, yo soy bióloga y fotógrafa de fauna silvestre y en esta ocasión les voy a estar dando una pequeña charla sobre algunos consejitos y unos tips súper básicos, o más bien dicho, vamos a hacer un repaso sobre los conceptos más básicos de fotografía de naturaleza. Comúnmente tenía planeado explicarles cómo acceder a cada una de estas configuraciones dentro de su cámara, pero yo utilizo Nikon, entonces si hay alguien aquí que es Canon o que es Sony, a lo mejor estos procedimientos pueden variar. Entonces, con esos fines, pues nada más les estaría diciendo algunos conceptos que ustedes tienen que tomar en cuenta o que van a ver dentro de su cámara cuando busquen estas configuraciones. Y posteriormente, pues hablarles un poquito para las personas que tengan Nikon, a lo mejor sí les puedo decir un poquito más a fondo cómo hacer estas configuraciones. Y en el paso también de la plática, pues estaré mostrando algunas fotografías que he hecho sobre fauna de mi país. Yo soy mexicana, estaría mostrando pues fauna sobre todo del norte y del sur de México, que a lo mejor son las dos zonas geográficas de México que frecuento un poquito más. Lo primero que estaba mencionando en la charla pasada era hablar un poquito sobre qué es la fotografía. Bueno, la fotografía para algunos es pintar con luz, para otros es una habilidad de imágenes y para otros es una situación donde ocurre una grabación de una situación luminosa en un lugar y un momento determinado. Mi propio concepto que me generé de fotografía es que la fotografía es aquel momento donde con luz logramos capturar o congelar esas escenas, esos paisajes, esos recuerdos que nosotros queremos atesorar. Y bueno, si esto es la fotografía básica, entonces se estarán preguntando un poquito sobre, entonces, ¿qué es la fotografía de naturaleza? Bueno, la fotografía de naturaleza va a ser cualquier tipo de fotografía que incluya elementos que pertenecen a la naturaleza, ya sean árboles, ya sean animales. Y bueno, comúnmente estos están vamos, un poquito. ¿Quién fue o quién se considera el padre de la fotografía de naturaleza? William Henry Fox fue uno de los primeros fotógrafos en empezar a incluir elementos naturales como árboles, plantas o animales dentro de las fotografías. Esto tuvo lugar en 1839 e inició como una alternativa a lo que en ese entonces era la ilustración científica. Como mencionaba, existen diferentes corrientes dentro de la fotografía de naturaleza. Hay diferentes tipos de fotografía de naturaleza como personas en el mundo. Uno de esos tipos es, por ejemplo, la fotografía científica, donde nos basamos en fotografiar esas características de interés taxonómico, ya sea en plantas o en animales. Otro tipo de fotografía es la fotografía de conservación, que lo utilizamos un poquito como una herramienta del storytelling para contar historias de proyectos de conservación. Muchas veces estos proyectos fotográficos también nos pueden ayudar a bajar fondos para realizar estos proyectos o contribuir a la conservación en una zona específica, ¿no? Está la fotografía artística minimalista. La fotografía minimalista consiste en integrar la menor cantidad de elementos al encuadre, y la artística, pues ya estamos hablando de una fotografía que intenta transmitir una escena que está dentro de la mente del fotógrafo, pero que también se auxilia demasiado con técnicas de edición, ¿no? A veces podríamos decir que abusa o tiende a usar un poco de la edición. Está también la fotografía de paisaje, la de fotoreportaje, la fotografía de viaje y la fotografía de autor. Estos son algunos tipos de fotografía, ya dependiendo de cuál sea más fácil para uno
acceder a ese tipo de fotos o dependiendo muchísimas veces permítanme un momentito, o dependiendo muchísimas veces también de los gustos que tengan cada persona, pues va a ir escogiendo una rama de la fotografía que a ellos les interese, ¿no? Ahora, si queremos empezar a hablar de fotografía o de los primeros pasos, o vamos a hablar de los primeros pasos para aprender de fotografía o adentrarnos en el mundo de la fotografía, pues lo primero de lo que hablaríamos es qué cámaras existen, cuáles me convienen comprar, qué modelo de cámara o marca me conviene comprar y con cuál puedo tener ciertos resultados y con cuáles no voy a poder tener ese tipo de resultados. Bueno, en fotografías tenemos diferentes tipos de cámara, desde la cámara que todos traemos en el bolsillo, que es la de nuestro celular, que es un sensor muy pequeñito, hasta las cámaras full pix, podemos ver aquí donde dice CX Nikon, que el sensor igual es casi de la misma dimensión que el sensor de un celular. Y luego también tenemos las conocidas o las que muchas veces o malamente llamamos cámaras profesionales, que son las cámaras de lentes intercambiables, donde tenemos dos tipos de categoría, que son las de sensor completo o full frame o 35 milímetros, y tenemos también las de sensor recortado o DX, que son estas este tamaño del sensor que estamos viendo acá. Bueno, el tamaño del sensor, aparte de que sí tiene cierta influencia en capturar ciertos detalles en la fotografía que a lo mejor una DX no va a capturar de la misma manera que una full frame. Otra de las cosas que también nos limita el sensor es lo que podemos ver o bueno, el tamaño del encuadre o lo que abarca el encuadre. Mientras más pequeño el sensor, pues el encuadre va a ser un poquito más cerrado, y mientras más grande sea el sensor, pues el encuadre va a ser un poquito más abierto. Comúnmente cuando tenemos cámaras DX o de sensor recortado, que son en Nikon, son aquellas que se encuentran de la D500 para abajo. Hay un mito muy común entre fotógrafos que vamos iniciando, porque ya cuando eres fotógrafo de profesión o llevas muchísimos años en la fotografía, ya este mito no es tan circulado. Este mito es de que, por ejemplo, si compramos lentes full frame o para formatos completos, pues este lente, en lugar de servirme como un 500 milímetros, me puede servir, no sé, como un 600 o un 700 milímetros. Lo cual no es tan cierto. Recordemos que cuando hablamos de un sensor completo o un sensor full frame, pues estamos hablando de que el rango de visión que está dentro del encuadre es mayor, y cuando estamos hablando de un sensor recortado, este rango de visión, en lugar de ser así, va a disminuir, no sé, por acá, más o menos, si están viendo por ahí mi cámara. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo de los lentes? Que se dice que agarra la función de un 600, 700 milímetros, no recuerdo exactamente cuál es el milimetraje que algunos mencionan cuando montas un lente full frame sobre una DX, pero esto es completamente falso. En realidad no hay un aumento. Si ustedes tienen, por ejemplo, un 300 milímetros en una D7200 y luego un 300 milímetros DX en una 7200 y luego le ponen un 300 milímetros full frame a esta cámara y esperan encontrar este aumento, pues no lo van a encontrar, ¿verdad? Se va a ver exactamente igual, porque les repito, no es que el zoom de este lente aumente, sino que estamos hablando de los rangos de visión. Espero haber sido lo suficientemente clara con eso. Igual si no, al final puse un link para acceder a una actividad que tengo en una plataforma que se llama Jamboard, y ahí a lo mejor que ya podemos hacer uso de una pizarra electrónica, ahí puedo explicar un poquito mejor con dibujos y todo el concepto, ¿no? Ahora, lo que les mencionaba anteriormente, comúnmente cuando estamos iniciando en fotografía siempre nos vamos por el equipo más costoso o el equipo más caro. Creemos que si nos adentramos de una vez a una full frame o a una cámara de sensor completo desde los primeros 2 o 3 meses que hacemos fotografía, pues nuestros resultados van a ser muchísimo mejores que si tomáramos fotografías con un celular, o si tomáramos fotografías con una full pix, o a lo mejor con una de lentes intercambiables que es de sensor recortado o comúnmente conocidas como DX o 10.
Bueno, esta foto que están, bueno, esta diapositiva que están viendo ustedes en pantalla, ayer la trabajaba con unos chicos de un curso de fotografía en el que estoy participando, y yo les había puesto estas tres fotos, así tal cual las ven, y también les había puesto estas notitas, ¿no? Lo que yo quería es que ellos me dijeran, según lo que estaban viendo, qué fotografía era tomada con una Coolpix, cuál era tomada con un celular y cuál era tomada con una cámara reflex. Los resultados que están viendo ahorita en pantalla, o los posts que están viendo ahorita en pantalla, ya están bien colocados. Sin embargo, ayer que di la clase, por ejemplo, muchos pensaban que la que dice que está tomada con una Coolpix, que esa era la que estaba tomada con una cámara reflex, la del medio estaba tomada con una Coolpix y la última estaba tomada con el celular. ¿A qué voy con esta comparativa? Que muchas veces tenemos nada más un celular o una cámara Coolpix y creemos que no vamos a ser capaces de tomar buenas fotografías con estos aparatos, o que nuestra foto ni de chiste, o sea, que nuestra foto no va a ser buena o ni de chiste se va a comparar a la que subió otro fotógrafo en Facebook, ¿no? Yo he tomado fotografías con celulares. Esa fotografía que están viendo ustedes en medio, esa fotografía no es de mi autoría, es de un amigo que se llama Misael Rodríguez, pero a lo que yo voy es que si ustedes ven esa foto o en Facebook podrían pensar que a lo mejor la tomó con una cámara reflex y un telefoto, ¿no? Pero en realidad la fotografía está tomada con un celular. La Coolpix, que muchas personas pensaban que se había tomado con una cámara reflex por la nitidez, en realidad la tomé con una P950, y la que todos pensaban que era con celular, la tomé con una cámara reflex a una hora del día donde la luz no me ayudaba y el clima de la zona que estaba fotografiando no me ayudaba, porque se formaban como tipo espejos o nubes de agua enfrente de lente, como si estuviera evaporando agua, más o menos se miraban. Entonces la nitidez se miraba bastante afectada, ¿no? Bueno, una vez que expliqué esto, lo que yo quiero que les quede muy bien claro es que no importa el equipo que tengas, si no puedes costearte un equipo más caro, o si tienes una D3200, si tienes una Coolpix, si tienes un celular, crees que eso es un impedimento para iniciar en fotografía de naturaleza o en cualquier otro tipo de fotografía, pues es una completa mentira. En realidad puedes iniciar a practicar y puedes aprender los conceptos básicos de fotografía con un celular. Ahora, afortunadamente, los celulares ahorita ya podemos tomar las fotografías en modo manual, entonces podemos configurar o podemos jugar con los parámetros que les voy a mostrar a continuación para obtener fotografías, por ejemplo, como la que tomó mi amigo, que les menciono, el logo que hizo, que configuró los parámetros en su celular y dejó el celular boca abajo en el piso, ¿no? Y así es como logró tomar la fotografía. Ahora, cuando hablamos de cámaras de lentes intercambiables, cuando no estamos hablando de Coolpix, hay algo que se llama, bueno, están los objetivos, que son los que comúnmente van a depender según el tipo de fotografía que queramos tomar, y también existen diferentes tipos de objetivos, ¿no? Están los que conocemos como ojo de pez, que son los que nos dan estos 180 grados de visión, y comúnmente van de los 8 a los 16 milímetros. Están los que conocemos como gran angulares, que son 5 milímetros para abajo, de los 16 a los 35 milímetros, y son los que comúnmente utilizamos para fotografía de paisajes o vistas panorámicas. Están los lentes fijos, que la apertura de diafragma, que más adelante les voy a explicar qué es la apertura de diafragma, que es como una ventanita que permite el acceso de la luz, y según qué tan abierto tengamos esa ventanita, pues va a ser la cantidad de luz que entre, ¿no? En el caso de los fijos, son lentes que nada más son, o sea, el zoom lo tienen fijo, por así decirlo. Si se trata de un 50 milímetros, tenemos exclusivamente 50 milímetros. La cantidad de lentes que tiene, permítanme un momento. Listo, una disculpa. Bueno, les mencionaba lo de los lentes fijos. Los lentes fijos son aquellos lentes que el milimetraje de cada lente es, vaya, la palabra es fijo.
tenemos un 50 milímetros, no tenemos un zoom, tenemos un 50 milímetros, y la ventaja de estos lentes, como les mencionaba, que al tener menos cristales en su estructura, pues la calidad de la fotografía va a ser mejor que si estamos trabajando con un lente zoom y tenemos varios cristales para poder tener estos efectos de zoom. Bueno, les mencionaba otra de las ventajas de estos lentes es que comúnmente la apertura del diafragma, que les mencionaba que era esta ventanita donde la palabra se permite el acceso de luz, pues la apertura de diafragma también tienden a ser aperturas de diafragmas muy grandes, 1.5 o 1.8. Luego tenemos otro tipo de lente que son los zoom o que son los lentes zoom, que son aquellos que tienen diferentes milimetrajes. El ejemplo más práctico y que nos viene a todos con el kit de cámara que compramos, pues es el 1855, ¿no? Que según lo que nosotros vayamos poniendo en el lente o según cómo vayamos jugando con el lente, podemos tener un 18, un 35 o un 55 milímetros de zoom, bueno, de vista, por así decirlo. Luego tenemos los lentes macro, que son aquellos que nos permiten un acercamiento o capturar detalles muy pequeñitos, por lo mismo de que podemos acercarnos a una gran distancia al objeto que queremos fotografiar, ¿no? Y tenemos también los telefotos o el teleobjetivo, que son aquellos lentes que van después de los 70 milímetros, ya estos son comúnmente utilizados para fotografiar mamíferos o aves, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos para iniciar a adentrarnos dentro de la fotografía? Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre qué es el triángulo de exposición, después qué son las zonas de enfoque, qué son los tipos de enfoque, la selección de los puntos de enfoque y los tipos de medición. Esta charla no puede ser como tal un curso de fotografía básica, porque les digo, ocuparíamos muchísimo tiempo en ver qué cámara es la que tiene cada una de las personas que están conectadas y cómo acceder a esas configuraciones. Y aparte también ocuparíamos muchísimo tiempo en ver otros conceptos que a lo mejor yo no los estoy poniendo aquí, pero son importantes a la hora de tomar la fotografía. Estos los puse porque digamos que si tomamos una fotografía con celular, este tipo de características o este tipo de configuraciones vienen también en el teléfono. Si agarramos una Coolpix, también son las que nos aparecen. Podríamos adentrarnos a configuraciones un poquito ya más específicas que van variando de acuerdo al modelo o a la gama a la que pertenezca tu equipo fotográfico, pero con fines de hacer esta charla corta y que sea una manera muy breve de invitarlos a explorar sus cámaras o a conocer sus cámaras, pues nada más vamos a hablar de estos 5 conceptos. El primer concepto, que a lo mejor es el más importante a la hora que hablamos de fotografía, es el triángulo de exposición. En el triángulo de exposición, hace ratos, por ejemplo, tenía una conversación con mi pareja y le decía, bueno, ¿cómo explicarías tú el triángulo de composición? Y le decía, tan fácil como imaginémonos que estamos en un salón de clases y pedimos a 3 voluntarios que pasen enfrente, ¿no? A uno le vamos a colocar la etiqueta la de sensibilidad ISO, a otro le vamos a colocar la etiqueta de velocidad de obturación y a otro le vamos a colocar la etiqueta de abertura de diafragma. ¿Qué haríamos? Cortaríamos un listón que no nos permita absolutamente nada de flexibilidad, un listón que sea de un material completamente fijo. Lo cortamos, no sé, 1,5 metros de cada listón y formamos un triángulo. Aquí en la parte de arriba colocamos a una persona que, vamos a poner aquí, por ejemplo, la sensibilidad ISO. Aquí vamos a poner a la persona que es abertura de diafragma y aquí a la persona que es velocidad, ¿no? Y ahora le pedimos a alguien más de los que esté sentados que venga y mueva a cualquiera de estas 3 personas. Si movemos a velocidad y estas 3 personas que están formando este triángulo saben que no pueden soltar en ningún momento la cuerda que los une, si movemos a velocidad, para poder tener una buena fotografía que tenga una buena iluminación, pues también se va a tener que mover la sensibilidad ISO y también se va a tener que mover la apertura. Esto con el fin de guardar un balance. Pasa esto mismo en fotografía. El balance es una fotografía bien expuesta. Bien expuesta quiere decir que no está ni muy luminosa ni muy oscura, ni muy blanca ni muy negra.
sino en un punto medio, en el que yo estoy viendo en el que yo estoy capturando exactamente, o bueno, estoy capturando una fotografía donde las luces se ven equilibradas. Esta fotografía ya no se ve muy oscura y tampoco se ve muy clara, o en algunos casos cuando las fotografías están demasiado expuestas se ven completamente blancas. Ahora, si nosotros queremos esa fotografía perfecta con la luz perfecta, pues ¿qué vamos a hacer? Cuando vayamos a configurar alguna de estas cositas, pues también vamos a tener que configurar las otras dos que restan. Si yo quiero mover sensibilidad ISO, también voy a tener que mover velocidad y también voy a tener que mover apertura del diafragma. Si quiero abrir o cerrar más mi diafragma, pues también voy a tener que hacer algunos cambios en velocidad y también algunos cambios en sensibilidad ISO. Y si quiero hacer unos cambios en velocidad, también tengo que hacer unos cambios en apertura y otros en sensibilidad ISO. Ahora, hay factores que dependen de este triangulito. Por ejemplo, la trepidación o el movimiento que capturemos en la fotografía. Esto quiere, por ejemplo, si a mayor movimiento la fotografía va a ser menos nítida. Si sabemos que nuestro pulso no es muy bueno, que temblamos a veces muchísimo, queremos una fotografía que sea nítida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es incrementar las velocidades. Vamos a estar trabajando con velocidades muy altas para poder capturar la fotografía, ¿no? Ahora, si queremos el ruido, no sé si han visto estas fotografías que cuando las ven de cerca se ven muchísimos puntitos. Eso se conoce, y son puntitos que de diferentes colores, no sé, vemos puntitos blancos, puntitos rojos o puntitos grises, pero ya es cuando estamos viendo muy de cerca la fotografía, dependiendo la cámara y cómo se configuró y qué manejo se hizo en la cámara, pues vamos a ver fotografías con muchísimo ruido que lo vemos a simple vista en una pantalla, y van a haber otras donde nos vamos a tener que acercar más para ver el ruido. El ruido depende muchísimo de la sensibilidad ISO. El ruido depende mucho de la sensibilidad ISO, sin embargo, también existen otros tipos de ruidos, como el ruido que generamos a la hora de que editamos las fotografías, sobre todo cuando en las fotografías subimos demasiado las exposiciones o las bajamos demasiado. También está el ruido térmico, que es una cuestión ya cuando hacemos fotografías de larga exposición. Pero el ruido más común o el error más común que generamos cuando estamos iniciando en la fotografía, pues es generado por un mal manejo de la sensibilidad ISO, ¿no? Y luego tenemos también la apertura, que la apertura tiene tiene influencia en algo que nosotros conocemos como profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Si están viendo mi fotografía del perrito de la pradera, la profundidad de campo es la zona desenfocada después de mi objeto. O sea, a mayor profundidad de campo, pues lo empezamos a ver un poquito más borroso, el fondo lo vemos un poquito más borroso. A menor profundidad de campo, pues vemos un poquito más de nivel. Ahora, otro concepto muy importante cuando compramos una cámara, a veces son las zonas de enfoque. Cuando nosotros compramos una cámara fotográfica, comúnmente tendemos a tomar las fotografías en automático. Ya cuando leemos el manual y no sabemos estos conceptos que les estoy explicando acá, pues nos atrevemos a poner la cámara en modo manual. Cuando entramos a nuestra cámara, por ejemplo, yo aquí estos días hace unas semanas compré una P950, tengo un proyecto, voy a trabajar en un proyecto con Oso Negro. Y pues hay una temporada donde las osas se levantan de hibernación y salen con las crías, todavía están muy pequeñas, y las hembras tienden a ser muy protectoras con las crías, ¿no? Entonces mi 200-500 milímetros no iba a ser suficiente para no causarle molestias a la hembra y tampoco ponerme en riesgo a mí. Entonces pues decidí comprar una P950 que tiene 2000 milímetros de alcance, pero resulta que yo estoy acostumbrada a trabajar con cámaras que son de lentes intercambiables y esta cámara es un lente fijo. Tengo que conocerla, tengo que leer el manual y antes de irme a parar a la zona a fotografiar, pues tengo primero que agarrarle practicando con lo que hay en el parque, ¿no? Entonces, cuando yo enciendo esta cámara, lo primero que veo a la hora de querer tomar la fotografía en manual es que, al igual que en mi cámara de lentes intercambiables,
a la hora de estar configurando o jugando un poquito con las características, me aparece una característica que se llama seleccionar la zona de enfoque. ¿Para qué nos sirve la zona de enfoque? Imaginemos que, bueno, les voy a poner estoy tratando de pensar qué ejemplo ponerles, pero imaginemos que nosotros estamos viendo un paisaje, ¿no? Nuestros ojos lo que hacen es que están viendo nítido absolutamente todo ese paisaje, pero muchas veces cuando nos encontramos en carretera, que es donde pasa donde pasa más comúnmente, tenemos una distancia a la que observamos completamente nítido lo que hay ahí y después empezamos a ver borroso. O muchas veces cuando fijamos demasiado nuestra vista en algo, nuestra vista, lo que tenemos más cerca o aquello a lo que queremos prestar la atención lo vemos nítido y el resto lo vemos borroso. Digamos que las zonas de enfoque son aquellas zonas dentro de, a ver, bueno, no, olviden. Imagínense que cuando estamos haciendo la fotografía en el sensor, tenemos el rectángulo del sensor y nos aparecen como en la parte de no sé si puedan ver mis flechitas, pero que sí. Aquí viene un ejemplo de este rectángulo con muchísimos puntitos. Estos puntitos, cada uno de estos puntitos son diferentes zonas de enfoque. Las zonas de enfoque son aquellos puntos dentro del encuadre donde la cámara va a hacer mayor esfuerzo por enfocar. Tenemos un tipo de zona de enfoque que es la zona de enfoque de punto único, que comúnmente es el enfoque central o la zona de enfoque central donde nuestro enfoque o nuestro puntito que está en medio de este rectangulito que vemos a través del visor es lo único que se va a enfocar y el resto va a salir un poco desenfocado. También tenemos la facilidad de seleccionar nosotros el punto de enfoque. La cantidad de puntos de enfoque va a depender muchísimo del modelo de cámara que tengamos. Tenemos también otro tipo de zona de enfoque, que es el seguimiento 3D, que este tipo de enfoques los utilizamos sobre todo cuando estamos fotografiando animales en movimiento. Lo que ocurre es que identifica al animal, enfoca al animal y conforme se va moviendo el animal, pues esta zona de enfoque o este puntito de enfoque se va moviendo con él, ¿no? Y luego tenemos la zona de enfoque automática, que es ya la que viene por default en nuestras cámaras cuando nosotros enfocamos automáticamente. Pero en sí la zona de enfoque es seleccionar esa zonita dentro de tu encuadre o ese punto dentro de tu encuadre que es el que nos interesa a nosotros fotografiar. Ahora, otra cosa importante cuando estamos adquiriendo la cámara es que nos va a aparecer algo que se llama tipos de enfoque. Los tipos de enfoque, ¿para qué sirven? Bueno, dependiendo de lo que queramos fotografiar, es el tipo de enfoque que vamos a seleccionar. Cuando nosotros entramos en nuestras cámaras, bueno, al menos a mí en Nikon, me aparecen 3 tipos de enfoque que son súper básicos. Hay más tipos de enfoques, pero estos son los más básicos o con los que todos iniciamos, que es el enfoque manual. El enfoque manual comúnmente en las cámaras de lentes intercambiables viene una rosquilla en los lentes que se va girando. Aparte la del zoom, viene una rosquilla que se va girando, que esto lo que nos va haciendo es que nos va refinando la nitidez de un área o el enfoque que hay sobre un área de nuestro encuadre, ¿no? Tenemos otro tipo de enfoque que se llama enfoque continuo, que al igual, por ejemplo, ahorita les explicaba lo de la zona de enfoque 3D, que es que el punto de enfoque dentro del encuadre va cambiando según se vaya moviendo el animalito. El enfoque continuo lo utilizamos con la zona de enfoque 3D y consiste en que nosotros podemos ir moviendo la cámara y estarle apretando el dial, apretando a mediación para los que no lo tienen disociado o apretando completamente en el botón de aquí para los que lo tienen disociado. Nosotros vamos apretando esto y la cámara conforme nos vamos moviendo, el enfoque se va moviendo con nosotros, ¿no? Y el enfoque más común, que es el enfoque automático. En fauna, comúnmente yo utilizo enfoque automático. Decir que vamos a utilizar enfoque automático no es lo mismo que decir que vamos a utilizar el modo automático en nuestra cámara fotográfica. El enfoque automático consiste en que yo nada más le voy a dar clic al botoncito que tengo que tengo preestablecido como enfoque y este botoncito lo que va a hacer es que va a empezar a enfocar, ¿no? En el caso de los enfoques automáticos, pues la cámara selecciona qué enfocar, que cuando estamos trabajando o tratando de fotografiar mamíferos muy grandes, pues no hay ningún problema.
Ya cuando estamos tratando a lo mejor de enfocar un ave muy chiquita, un chipe que está en medio de un montón de ramas, pues a lo mejor ahí sí ya podemos utilizar un poquito más el enfoque manual. En enfoques automáticos, si leen un poquito el manual de su cámara, pueden, en algunos casos, yo no he encontrado la manera de hacerlo con la Coolpix, apenas la estoy conociendo, pero en mis dos cámaras reflex ya lo tengo configurado. Lo que podemos hacer, que nos facilita muchísimo el enfoque automático, es disociar la zona del botón de enfoque. Comúnmente cuando compramos una cámara en el mercado, pues estas cámaras ya vienen configuradas para que el mismo botón que utilizamos para disparar la fotografía sea el mismo botón con el que enfocamos. La única diferencia es que si empujamos hasta la mitad del botón, pues ahí estamos enfocando, y si apretamos completamente el botón, pues ahí estamos capturando la foto. A veces pasa que intentamos capturar la fotografía y se nos mueve el enfoque, ¿no? Porque tardamos muchísimo en presionarlo completamente y nada más estábamos apretando hasta la mitad. Para evitarnos este tipo de inconvenientes, yo les recomiendo que se lean el manual de su cámara y o que lo busquen en YouTube según el modelo de su cámara, y busquen cómo disociar el enfoque. A la hora de disociar el enfoque ya no va a estar en la zona del disparador, sino que va a estar en un botón que se llama AFL. Y ya con ese botón lo tenemos exclusivamente para enfocar, y ya podemos tocar el disparador sin miedo a que se nos mueva la zona de enfoque. Ahora, hay otro que lo que les mencionaba ahorita de las zonas de enfoque, cuando nosotros escogimos cuando configuramos nuestra zona de enfoque, para nosotros seleccionar el punto de enfoque, esto era lo que les decía. Estos son los puntitos de enfoque. Dependiendo de la cámara, va a ser la cantidad de puntitos de enfoque. ¿Cómo vamos a seleccionar un punto de enfoque? Pues estos puntos los vamos a seleccionar según dónde esté el animal y qué quiera enfocar. Si mi animal estuviera aquí en el centro, pues escogemos cualquiera de estos 3 puntitos del centro, el que quede más cerca de nuestro objeto a fotografiar. Si estuviera en una esquina, pues ya tendríamos que ver en esta zona de acá o en esta zona de acá cuál de los puntos de enfoque está más cerca de nuestro objeto de interés, ¿no? Ahora, otro concepto muy importante también que vamos a ver cuando compramos una cámara y queremos adentrarnos a la fotografía y no queremos fotografiar el manual, son los tipos de mediciones. Existen 3 tipos de mediciones: matricial, ponderada al centro y puntual. Seguramente ustedes se están ahorita preguntando, ok, Diana, pero ¿qué la medición qué o qué tiene que ver? Bueno, como les mencionaba, en el triangulito donde hablábamos de las aperturas de los diafragmas, nuestra cámara lo que está haciendo, o los lentes de nuestra cámara en el cuerpo de nuestra cámara, lo que está haciendo es que está aceptando o está recibiendo la luz. Los tipos de mediciones lo que hacen es que distribuyen o controlan de qué manera va a ingresar esa luz. En el caso del tipo de medición matricial, lo que hacemos es que tomamos la luz del encuadre en general, sacamos y se enfoca a una media que comúnmente saca una media de estas luces y comúnmente las manda al centro. Aquí en la matricial es donde podemos ver esto que se llama intervalómetro. El intervalómetro, pues lo que hacemos en el intervalómetro es que colocamos la distribución de nuestra luz cuando está entrando a la cámara, pues en un punto medio, ¿no? Tenemos otro tipo de medición de luz que es ponderada al centro, que lo que ocurre aquí es que se capta la luz que está en la zona centro del encuadre. Y tenemos los tipos de mediciones puntuales, que consisten ya en un punto fijo o en un punto muy refinado, capturar y procesar o trabajar con la información o la luz o la información que nos arroja la luz en ese sitio. Por ejemplo, la puntual la utilizamos comúnmente cuando vamos a hacer fotografía. Bueno, yo lo he utilizado cuando hago fotografía de luna. La matricial comúnmente es la que viene por default cuando utilizamos o cuando disparamos a manera automática. Yo la matricial la dejo siempre preestablecida, al menos que vaya a fotografiar, por ejemplo, al menos que vaya a hacer fotografía nocturna y quiera nada más un objeto como la luna muy en específico, es que el tipo de medición puntual. Y bueno, otro concepto que era el que les estaba mencionando cuando hablamos de luz, pues es el intervalómetro. Ya ven que les mencionaba que la fotografía, como es jugar con luz, pues lo que tratamos nosotros de capturar en una fotografía
es que pues la luz que se vea en la cámara, perdón, la luz que capte la imagen, o más bien dicho, que la imagen se encuentre bien expuesta, o sea, no se vea ni muy clara ni muy oscura. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de esto? Esta escala que viene comúnmente en nuestras cámaras, ya sea que lo estemos viendo en la pantalla o en el visor, nos indica si la fotografía va a salir muy oscura o muy clara, o si va a salir en un punto medio. Si esta flechita de aquí abajo la encontramos en esta flechita de la parte media de esta escala, quiere decir que la fotografía está bien expuesta. Si está del lado izquierdo de la cámara, pues quiere decir que la fotografía tiene poca luz o va a salir muy oscura. Y si la encontramos pues muy del lado derecho, pues quiere decir que la fotografía va a salir en exceso clara. Y, por ejemplo, esos eran como que los conceptos claves de cuando nos vamos adentrando a la fotografía, los conceptos que debemos de aprender, pero ocurre que la fotografía no nada más es saberte los conceptos claves y saber a qué moverle a la cámara, ¿no? Sino que también tiene un proceso de planeación. Aquí en la pantalla están viendo un link a una actividad de Jamboard que no creo que podamos realizar porque bueno, la actividad estaba destinada hacia si estábamos haciendo el Zoom, pero pues entonces se los diría como que muy a grosso modo, dejaría de compartir pantalla. Los procedimientos para hacer una fotografía de naturaleza, por ejemplo, en el primer lugar les había puesto yo que investigaran a la especie. Pues esperen un momento, denme unos minutos. Creo que tengo un video donde hablo un poquito sobre el proceso de fotografía. Déjenme ver si se los puedo compartir. Hola, mi nombre es Diana Sendejo, soy bióloga y fotógrafa de naturaleza y en esta ocasión les voy a platicar sobre cómo logré conocer la fauna a través de mi lente. En esta ocasión me encuentro en una colonia de perrito de la pradera mexicano para explicarles qué hay detrás de una fotografía de fauna. Lo primero que hacemos antes de ir en búsqueda de una fotografía es investigar sobre la especie que nos interesa. En mi caso estoy investigando sobre el perrito de la pradera mexicano o cinomies mexicanos. Por ejemplo, gracias a mi investigación previa a la visita del sitio, pude conocer que los perritos de la pradera se distribuyen en zonas de pastizal del norte del país. También pude conocer o informarme sobre que la especie que se encuentra en esta localidad es una especie endémica. Eso quiere decir que solamente se distribuye en los pastizales del noreste de México, que se encuentran en peligro de extinción gracias a la fragmentación de su hábitat por pastoreo o agricultura, cacería furtiva
y especies invasoras. Una vez que estemos en el sitio o cerca de él, tenemos que programar los horarios en los que tomaremos las fotografías. En mi caso, cuando fotografío perritos de la pradera, me gusta fotografiarlos durante la mañana y al atardecer. Esto gracias a que la luz tiene unos tonos dorados que me permiten resaltar la belleza de los pastizales y del pelaje de los perritos. ¿Se acuerdan del primer paso donde investigábamos sobre la especie? Bueno, esto nos permitirá tomar decisiones y precauciones éticas a la hora de realizar las fotografías. Por ejemplo, los perritos de la pradera tienden a correr a sus madrigueras y a emitir chillidos para advertirnos sobre su incomodidad. Por esto es importante guardar una distancia prudente entre ellos y nosotros. Una vez que tenemos las fotografías, es importante ponernos a pensar, ¿y qué haremos con ellas? Existen muchas formas para compartir nuestro trabajo, desde mostrarle nuestras fotos a nuestros amigos y contar datos sobre la especie, narrar una historia o escribir una breve nota informativa para nuestras redes sociales, escribir un fotoensayo en Medium o en nuestros blogs, hasta subir nuestras fotos a plataformas de ciencia ciudadana como Naturalista. ¿Y tú, qué esperas para salir a documentar la fauna a través de tu lente? Recuerda que para divulgar información no necesitas un equipo profesional, que puedes iniciar tomando fotografías con tu celular, con una Coolpix o con una cámara reflex. Bueno, eso sería todo de mi parte y nos estamos viendo en nuestros próximos clics. Bueno, eso es un poquito sobre el proceso el proceso que podemos tener antes, durante y después de la toma de las fotografías. No sé si haya por ahí alguna duda o un comentario. Eso sería por el momento toda mi charla. Espero de verdad haber sido lo suficientemente clara en los conceptos y una disculpa por las fallitas técnicas que hubieron por ahí. Gracias. Sí, no, nos pasó de todo con la primer transmisión y luego también se empezaron a escuchar ruidos aquí en mi depa, creo, entonces estuvo Fue- raro. Fue súper raro. Me mandaron un correo a mi cuenta de Zoom. Un correo que fue por en Twitter. Algo así fue. No, entonces fíjate que lo compartí en mi Twitter, pero a lo mejor por ahí tuvieron acceso o alguna disculpa. No, tranquila, cosas que pasan. Ya. Si haya por ahí alguna duda o sobre los temas vistos o algo. Comúnmente, nada más les expliqué como qué significaba cada cosa. Espero haber sido lo suficientemente clara porque me puse un poco nerviosa. Sí. El cómo van a configurar cada una de estas cosas dentro de la fotografía, lo quiero decir porque pues es algo que comúnmente aprendemos ya cuando estamos sobre la marcha, cuando leemos nuestro manual. Eso es súper importante porque a mí me pasó que cuando me compré la P950 dije, pues ya vengo ya sé usar mi D7200, no creo que vaya a haber algún inconveniente, a lo mejor mi desempeño o mi desenvolvimiento a la hora de utilizarla va a ser lo mismo que con una D700, pero resulta que no, ¿verdad? Que cambian cada una de las ubicaciones de estas especificaciones. Entonces eso es súper importante que lo tengan en cuenta cada que compren una cámara fotográfica nueva, pues darle un repaso o dar una leída al manual de la cámara para saber dónde van a configurar cada cosa.
Nico, si quieres hacer una pregunta, puedes activar tu micrófono. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Nico. Ya. Bueno, agradecer a Diana porque me pareció impecable su charla, bastante buena. Y le quería hacer una pregunta más que nada, si pudiera compartir en sí o es algo de ella, no sé. ¿Cuál? ¿El video o las diapositivas? La diapositiva. Claro, sin problema alguno te las comparto. Envíamela si puedes al correo o al WhatsApp y yo se la envío a los chicos que la quieran. Perfecto. Entonces se la enviaría a Claudio por WhatsApp en formato PDF ya para que él la pueda compartir a todas las personas. Ok. Buenísimo. Gracias. Eso, No a sé si ver. por ahí haya alguna otra pregunta. Estoy revisando el Facebook. No, hasta el momento no hay preguntas en Facebook. Hubieron como 20 asistentes en Facebook y acá, bueno, nosotros 4. La verdad yo no tengo preguntas porque estoy muy desconcentrado. Me quedé un poco. Igual cualquier cosa, pregunta, comentario o sugerencia que tengan por ahí, pues igual ahí está mi Instagram, @DianaSendejo con una V al final, Sendejo. Y pues ahí también me las pueden preguntar. Estoy viendo que por ahí una chica preguntó. Bueno, hay dos preguntas, que es ¿qué le recomendarías a la gente que quizás quieran empezar con la fotografía pero están intimidados? Yo creo que todos iniciamos con un poquito de miedo de desenvolvernos en la fotografía. Lo principal pues es perder ese miedo y saber que hasta el fotógrafo más famoso y reconocido pues tuvo un inicio, tuvo un año cero, un momento cero, donde subía fotografías sobreexpuestas, con una mala composición. La composición fue algo que se me olvidó, bueno, no es que se me haya olvidado, no lo quise incluir en la diapositiva. El día de ayer, por ejemplo, tuve una clase de composición donde fue más o menos una hora de composición, porque comúnmente la composición se vende como si fueran reglas de composición, pero bueno, esa ya es otra charla. Hay que tener muy en cuenta esto, o sea, que nadie nace siendo experto, que si tienes una foto y la quieres compartir en redes sociales o la quieres compartir en páginas de ciencia ciudadana, hazlo, vas a recibir comentarios que pueden ayudar a crecer, otros que a lo mejor no van a ser muy amables, pero que lo importante aquí es que veas una manera de que tus fotografías te lleguen a gustar, que llegue un punto en el que digas, ok, estoy mejorando. También les recomiendo mucho, siempre guardar todas sus fotos. Es muy padre cuando ves yo llevo 4 años en la fotografía, pero es muy padre cuando veo mis primeras fotografías y veo ahorita las que estoy tomando a 4 años de haber iniciado, porque pues puedo evaluar o puedo ver cómo ha sido mi cambio y eso también me motiva bastante, ¿no? Por ahí preguntan también cuál es la recomendación por si queremos fotografiar aves. Para fotografía de aves yo recomiendo que sí se hagan de un telefoto, o sea, de un telefoto que sea más allá de 300 milímetros. O si tienen una cámara Coolpix, o bueno, yo lo que hago, lo que hice fue comprar una cámara Coolpix porque a veces 500 milímetros no es suficiente. Y en telefotos podemos a veces utilizar algo que se llama extenders, que dependen muchísimo del modelo de cámara que tengas. En mi caso, yo no quise comprar un 2x, un extender 2x, porque pues no era compatible con mi cámara. Perdía lo que era el enfoque automático, que para mí es muy importante cuando estoy fotografiando aves en vuelo, sobre todo. Y también perdía apertura del diafragma, que la apertura del diafragma pues es... Hagan de cuenta que cuando hablamos de apertura de diafragma hablamos de una ventana, ¿no? Hagan de cuenta que estamos en un cuarto completamente oscuro y que tenemos una ventana. El tamaño de esa ventana va a influir en qué tanta luz puede entrar a ese cuarto. Y conforme vayamos nosotros abriendo esta ventana, va entrando más o menos luz. Lo que ocurre cuando cuando utilizamos teleconvertidores o extenders es que
estos puntos de esta apertura de luz se va cerrando. Cada vez la capacidad o la apertura de diafragma es menor, ya, bueno, menor en términos de que está cerrado, porque de ahí diafragmas muy cerrados, por ejemplo, podrían ser un diafragma 7, un diafragma 8, y diafragmas muy abiertos se consideran 1.5, 1.8, ¿no? Cuando ponemos el extender, lo que hacemos es que nuestro diafragma sube en cantidad numérica, pero disminuye en cantidad de la luz que deja pasar, ¿no? Entonces, lo que hacen algunos es que tienen el 200-500 y se compran aparte el extender o el teleconvertidor y resulta que perdemos la capacidad de ingreso de luz porque perdemos apertura del diafragma y también muchas veces pues se reduce la calidad de la imagen o ya no podemos obtener tan buenos resultados y en algunos casos con algunos modelos de cámaras van a haber ciertas incompatibilidades, ¿no? Entonces, para fotografía de aves yo recomiendo un 200-500, pero si tienen una Coolpix que ya sea la P950 o la P1000 que también nos permite un formato en crudo que nos permite editar, pues con esos dos modelos de cámaras funciona perfecto, ¿no? Y no sé si por ahí tengan alguna otra duda o si ya sean las únicas dos. Diana, una consulta. Sí, dime. Tú eres bióloga, ¿cierto? Sí, soy bióloga. Ah, ya. ¿Y alguna otra profesión así como para saber igual? Bueno, ahorita estoy estudiando mi maestría en restauración ecológica y pues inicié con la fotografía de naturaleza ahora sí que como hobby y ahorita tengo un proyecto financiado por la Nat Geo Society donde voy a trabajar con coexistencia coexistencia humano-oso negro y pues parte de mis resultados van a ser un ensayo fotográfico de en qué coincide o cómo va lo de la coexistencia con los osos negros en las zonas de aquí del norte de México. Ah, ok. Mira, te acabo de seguir en Instagram, así que cualquier cosa. Perfecto, yo ahorita te doy follow back también y pues ahí empezamos a cualquier duda que tengas o comentario o pues tú me preguntas y ya yo te puedo compartir material. Yo aprendí fotografía, mis primeros conceptos de fotografía los aprendí en YouTube y ya después fui entrando a cursos en plataformas como Doméstica, Creana o cursos que daban a veces instituciones fotográficas, ¿no? De aquí de Nuevo León o de otros estados, pues para ir aprendiendo un poquito porque pues no soy fotógrafa de profesión. Hay por ahí otra pregunta que dice, con respecto a los tubos de extensión, ¿se pueden usar para fotografiar insectos en movimiento? Yo creo que aquí va a depender de la persona a la que le estés preguntando. Yo no soy muy diestra con la fotografía macro y yo sí no he podido tomar fotos macros de insectos en movimiento y menos con tubos de extensión. Es más complicado el enfocar. Hay cámaras, por ejemplo, hay cámaras en la que los tubos de extensión no permiten enfoque automático, entonces tienes que fotografiar a pulso. El hecho de utilizar tubos de extensión y un lente macro, los tubos de extensión te entorpecen muchísimo en movimiento y también afectan la cuestión de la entrada de luz y la nitidez o la calidad de la imagen, ¿no? Entonces, pues ahí sí que yo diría que dependería mucho. Yo la fotografía macro casi no la practico y cuando la practico, pues mi pareja también es fotógrafo y a él le robo de vez en cuando ahí sus lentes macros, ¿verdad? Pero con tubos de extensión para mí ha sido muy difícil. En las vacaciones, cuando muy inició lo de la cuarentena, estuve un tiempo en casa de mi mamá en Chiapas y llegaban estas abejas, las meliponas, teníamos unos panales de meliponas ahí en el balcón y agarré los tubos de extensión y estuve intentando tomar una fotografía que a mí me gustara. Nunca las pude fotografiar en movimiento. El simple hecho de enfocar y de tener un buen equilibrio o un buen balance en la luz de la fotografía para mí fue muy difícil. Fue no tanto difícil, sino tedioso y largo, o sea, sentía que perdía mucho tiempo. Entonces, a mí no me gusta en lo personal trabajar con tubos de extensión, pero tengo conocidos que sí se les acomoda muy bien. No sé si por ahí alguien más tenga otra pregunta. Yo por el momento ninguna. Ok, perfecto. Y veo que también aquí en el grupo pues ya no hay ninguna otra pregunta. ¿O no?
¿Ok? Entonces, yo creo que sería todo. Pues primero que nada, Claudio, muchísimas gracias por la invitación. Espero haberme explicado muy bien y si no, pues cualquier cosa, ahí está mi Instagram y podemos intercambiar opiniones o dudas ya con un poquito más de confianza, ¿no? No te preocupes, pasa, entiendo. Sí, no entiendo, no te preocupes, entiendo. Igual yo me puse súper nerviosa por lo que ocurrió en la primera charla, para los que a lo mejor no estaban en la primera charla, Sí, se vieron varias personas por ahí, varios perfiles falsos y empezaron a poner un buen de videos y entonces estuvo un poco rara la situación y eso nos tenía un poco nerviosos a muchos, creo. sí, Por igual ahí me preguntaron en donde estoy retransmitiendo que qué tipo de enfoque recomiendo para objetos en movimiento, enfoque continuo y en zona de enfoque 3D. Y creo que por ahí iba a hablar Nico. acerca de la interrupción, igual fue lamentable porque fue como que estaban como empezando súper bien y el traspié como que conllevó a lo que tú dijiste, que te pusiera un poco nerviosa. Sí. Sí, pero igual no pudimos hacer la actividad en Jamboard, pero qué bueno que tenía ahí el video a la mano. En la actividad en Jamboard, que por ejemplo lo utilicé en mi clase del día de ayer que estoy dando de fotografía, ahí a lo mejor nos podríamos despegar un poquito más porque a veces surgen dudas o a veces resulta que nosotros en la práctica hacemos tales cosas que que por así decirlo podríamos mejorar o implementar y pues para eso era lo de Jamboard, para como tener que entre todos fluyera un poquito la conversación, pero lo bueno es que ahí quedó el video, bueno, ahí tenía el video a la mano, entonces espero que esa parte también haya quedado muy claro. Y bueno, si ya no hay más preguntas, creo que sería todo de mi parte. Yo ninguna. Gracias a usted. Perfecto, seguimos conversando y pues cualquier cosa ahí están mis redes sociales. Cuídense mucho, bye bye. Igual, chao. Chao.